Que leo en la primera carta a los tesalonicenses, pues el capítulo 1. Reitero, empezamos comentario, reflexión juntos sobre la segunda carta a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Hemos leído cómo se inicia aquello en el libro de los Hechos, capítulo 17, y ahora leemos de la primera carta la presentación que hacen sobre la iglesia que hay allí. Y esto en relación con lo que hemos visto durante todo este verano sobre las lamentaciones de Jeremías, para ubicarnos y comprendernos en el tiempo nuevo, en el tiempo último, en el gran día del Señor, donde estamos. Esa es la idea. No se trata de ponernos en el Nuevo Testamento a mirar un libro y contextualizar la cultura del entorno, sino vernos en la unidad de las Escrituras y en este caso, pues ya que habíamos dejado al pueblo arruinado y llevado cautivo a Babilonia, y ahora cómo es que el Señor salva gente en una ciudad determinada. Esa es la idea de introducirnos de esta manera para luego ver lo que el apóstol y sus colaboradores cuentan a esa iglesia en Tesalónica y cómo nosotros podemos también aprender de esas enseñanzas para nuestro presente. Leo, por lo tanto, el capítulo 1 de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Esta es la situación que se produce después de la resurrección del Señor, después de que Pablo ha sido puesto en el cuerpo de los apóstoles, y hay unas circunstancias en las que una iglesia nueva, como la iglesia de Antioquía, compuesta por una buena parte de gentiles, pues se plantean anunciar el Evangelio por todo el mundo, lo que el Señor había ordenado con sus discípulos, que luego no se supo aplicar, pues estas iglesias nuevas, de alguna manera, por el proceso normal de la obra del Espíritu en ellos, pues lo van practicando. Todo eso siempre sin tener a veces muy clara la situación. No se sabía muy bien qué hacer. Había complicaciones, hasta el punto de que los cristianos tenían opiniones diferentes según fueran judíos o gentiles sobre
los modelos de vida cristiana. Y algunos, como todos sabemos ya, pues de origen judío, pensaban que los ritos y las ceremonias de la ley, sobre todo la circuncisión, que pensaban que eso era inmutable, pues tenía que aplicarse a los nuevos convertidos. Y la cosa era un lío, no estaba clara. Hubo una gran discusión en Jerusalén, como sabemos, entre los representantes de varias iglesias, con los apóstoles que allí había. Y, en fin, eso demuestra que la iglesia primitiva pues era una iglesia del Señor, con gente convertida, pero que su organización no estaba clara, ni había una organización específica. Esto puede sonar extraño, ya para nosotros no, porque muchas veces lo hemos repetido, no tenían organización específica. Según las circunstancias, iban amoldándose, organizándose conforme, en muchos casos, fijaos, al buen sentido, a la racionalidad de las cosas. Y así fue avanzando el cristianismo, con complicaciones, con herejías, con gente que no era verdadero cristiano dentro del cristianismo, y ese fue el inicio. Así estaba la cosa. Y en este caso, pues, la iglesia en Tesalónica es un ejemplo de cómo esto era así. Hemos leído en el capítulo 17 del libro de los Hechos que pasando por Anfípolis y Apolonia, nos dice Lucas, el autor de los Hechos, porque está narrando él esta cuestión, llegaron, él no iba en este caso, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Parece que no habría que decir más, que había una sinagoga. Pero Lucas tiene en cuenta este dato porque luego allí los judíos hay de todo. Bueno, pues había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él predicaba, les decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Y luego, además, del entorno de la ciudad, de mayoría griega, pues allí creyeron también muchos griegos. Y se dice también mujeres nobles. Creyeron. Oye, allí nace la iglesia de esa manera. ¿Qué firmaron? ¿Qué protocolo aceptaron? ¿De qué iglesia se hicieron miembros? ¿Qué orden de culto había? No había nada, pero estaba la palabra. Cuando el apóstol luego recuerda, y por eso lo he leído, en su primera carta a esta iglesia, les dice, oye, que nosotros sabemos de vuestra elección, fijaos, la predestinación, el orden del Señor para salvar a su pueblo, porque recibisteis la palabra no como palabras solamente, sino que la recibisteis también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y de esta manera, pues habéis venido a ser, como nosotros, gente que se ha convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. Pero no hay orden de servicio. Empecemos por ahí. Servir al Dios vivo y verdadero, eso está en la salvación. Eso forma parte de la salvación. Es la fe, pero no hay orden. Porque no sabemos que allí dijera, no, pero es que estos judíos hacen el culto de esta manera y fíjate, nosotros tenemos un orden de culto diferente. Ni eso. Y esa es la realidad, no solo en Tesalónica, sino en otros lugares, en Corinto, en Antioquía, ya he mencionado, en Roma y también en Jerusalén. En Jerusalén, con un pueblo mayoritariamente judío, también se habían convertido. Y se habían convertido al mismo Dios, pero la forma en la que cada uno vivía su vida, pues variaba, evidentemente.
Había diferencias sociales, pero también simplemente de cultura. En algunos lugares era normal una actividad porque esa sociedad lo admitía, en otros lugares no. Acordaos del lío que todavía perdura, ¿no?, de esa situación en Corinto del velo, ¿no? Había mujeres que se quitaban el velo, otras que no se lo quitaban cuando se reunían. Eso ha sido un tema siempre curioso, porque demuestra muchas pretensiones, ¿eh? Cuando se discute sobre ese tema se olvidan cosas elementales, pero se quieren poner otras para favorecer un modelo eclesiástico, donde haya un lugar santo, donde haya que estar vestido de una manera. Eso que en la Escritura ahora no tenemos, pero bueno, eso se suele decir así. Bien, esta situación es la que tenemos, que hay que pararse un poquito y decir que tenemos, pero no sabemos muy bien qué situación tenemos, excepto que es una situación en la que el poder de Dios se manifiesta, eso lo hay que firmarlo siempre, que la palabra del Señor es poderosa y que se recibe y se convierten, como allí en Tesalónica. Durante 3 sábados o días de reposo, Pablo fue a la sinagoga donde se reunían los judíos y allí les explicó, discutiendo, que Jesús, a quien él predicaba, era el Mesías y que el Mesías tenía que padecer y morir y resucitar. Y algunos creyeron. Pues ya está ahí la Iglesia. Ese poder se manifiesta. Luego hay unas consecuencias y esas consecuencias son imprevisibles. La Iglesia se mantiene, es más, a la Iglesia de los tesalonicenses, es el calificativo que Pablo, Silvano y Timoteo presentan en su carta cuando le escriben a esta comunidad, Iglesia de los tesalonicenses. Hay allí una localidad ubicada, incluso calificada, pero no hay nada más. Luego habrá, y ya lo veremos si Dios quiere los próximos domingos, pues entre esta misma Iglesia y otras diferencias sobre criterios entre los propios miembros de la Iglesia. Algunos pensaban que el tiempo físico ya se acababa, otros que no. Había allí unas comprensiones diversas de la realidad, pero eran creyentes. Y la calificación es la que el apóstol les da porque han recibido la palabra con el poder y en el espíritu y en plena certidumbre. ¿Eso cómo se hace? Pues porque Dios lo establece. ¿Habían los tesalonicenses organizado unas misiones por allí para algo? No. De un sitio para otro pasaron, llegaron a Tesalónica y, como era costumbre en Pablo, fue a la sinagoga. Y durante 3 semanas, 3 días de reposo, discutió con ellos. 3 semanas solamente. En 3 semanas se forma la iglesia en Tesalónica. Eso hoy día, pues, habría que ver, ¿eh? Mínimo, hombre, 2 años de discipulado, luego ya veríamos, luego ya haríamos tal o cual cosa. Hágase todo decentemente y con orden, pero hágase todo adecuadamente. En 3 semanas. Claro, es que estaban los apóstoles. Sí, estaban los apóstoles y el Señor daba ese fruto. Y no pasa nada, porque estando los apóstoles también se llenaron las iglesias de herejías. Y estando los apóstoles, en Jerusalén había un caos notable. De manera que, sí, era el apóstol el que allí declara esa discusión con los judíos. Y el Espíritu Santo operó en ellos, como se nos dice, y el apóstol recuerda, mira que nosotros reconocemos vuestra elección por estos frutos, porque habéis creído, porque de esa manera nuestra palabra no llegó a vosotros como palabras, sino como la realidad del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y es que esa palabra no llegó como palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y eso significa en plena certidumbre. Y se convirtieron judíos y también del entorno de la ciudad gente piadosa, es decir, gente que estaba más o menos en ese contexto
de los judíos, en ese contexto que se había producido, curiosamente, y eso nos pone ya en el camino que habíamos dejado, en el momento de la historia que habíamos dejado, pues había unas circunstancias que se habían producido durante, cortando bien las líneas, un poco a lo bruto, sin hacer muchas matizaciones, durante 600 años. 600 años es un montón, Le quitamos a nuestro siglo XXI 600 años, ¿y en qué siglo nos quedamos? En el siglo XV. Fijaos, en el siglo XV. Que un empujoncito más y estamos en el siglo de la oscuridad de la Edad Media. Le quitas tú 600 años al presente y no veas, ¿no? Bueno, pues, antes de que esto acontezca, antes de que en Tesalónica pueda haber una sinagoga y pueda ir allí un apóstol para explicar que el Mesías tenía que morir y padecer y que tenía que resucitar y que el Mesías era Jesús y que el Espíritu Santo convirtiera a aquella gente, antes de eso, ya digo, con cortes un poco sin mucho cuidado, un poco de brocha gorda, ¿no? Pues tenemos 600 años antes, cuando estábamos comentando lo que dice Jeremías en sus salmos de lamentación, en sus cánticos de lamentación sobre el pueblo de Dios. Ese mismo Dios y ese mismo Espíritu que hace que ahora se conviertan, en el año 50 y tantos de nuestra época, allí en Tesalónica, judíos y también gentiles, el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo es el que habíamos visto declarando que el Señor destruía a su santuario, que el Señor destruía el templo, que todo lo que significaba la ritualidad de la ley, todo lo que era la ley, ese entramado que tampoco sirvió para nada para el pueblo, porque con ese entramado el pueblo vivía de rebelión en rebelión, de desobediencia en desobediencia, ¿vale? Pero el entramado mismo no es que vengan ya los de Babilonia y lo destruyan o que otros hayan destruido la fabricación similar que habían hecho las tribus del norte. No, eso no era así. Había ocurrido por ejércitos extraños, evidentemente, pero nos dice claramente la palabra del Señor, los profetas, no solamente Jeremías, otros también, que el Señor destruye a su santuario. Él es el enemigo de su pueblo, Él es el que está allí destruyendo aquello. Oye, pues no es un tema menor. Él está destruyendo la estructura de la ley que le había dado al pueblo para que el pueblo mostrase que era pueblo de Dios entre el mundo. Eso está así dicho. Y oye, vamos a ver, ya hemos anunciado aquí que hay muchos sermones sobre cuando el velo del templo se rompió, etcétera, cuando Cristo muere en la cruz. Bien, pero ese templo lo había destruido el Señor antes y ese velo lo había rasgado el Señor antes y había juzgado a su pueblo de esa manera, y ese pueblo durante, no un instante, porque eso fue un proceso evidentemente, y hay ahí cosas de extensión de tiempo, de circunstancias, no es que viene un ejército, destruye al pueblo de Judá y se lo lleva cautivo a los que sobreviven, sino que eso tiene un proceso de años, pero un proceso siempre de ruina, y al final del todo ya el templo destruido y son llevados a Babilonia como esclavos, pues gente del pueblo, algunos principales, como Daniel, y allí luego viven una etapa determinada. ¿Cuántos se llevan? Hombre, el pueblo de Judá no pensemos que era un pueblo de 5 millones. Las cifras que se nos dan en las propias escrituras pueden parecernos hasta sorprendentes. En un momento determinado, Jeremías dice, bueno, se llevaron 4.000. Bueno, tampoco eran tantos, pero es que no había más. El pueblo era un pueblo que ya había sido azotado por muchas derrotas, que no había tanta gente y que, bueno, la cosa estaba cortita. Y el pueblo, pues, bueno,
Era el pueblo de Dios, ciertamente, pero no era un pueblo muy extenso, y fue llevado cautivo. Entonces se quedan sin nada. Se quedan sin nada. Y alguno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo recuperamos? A ver, ¿cómo vivimos la obediencia al Señor? Imaginad que alguien en esa cautividad diga, bueno, pero alto ahí, que yo quiero servir al Señor conforme a las leyes de mis padres. Muy bien, hijo, pues sirve. Ah, pero no tengo sacerdotes, no tengo templo, no tengo fiestas, no tengo un calendario, no tengo mi tierra, no tengo mis cosechas. Pues apáñate, porque ahora hay que servir al Señor, sus hijos le van a servir, pero sin esa estructura. Ah, pues yo no quiero esto, yo quiero la organización clara, Yo quiero que yo vaya a un sitio y me encuentre allí en el código, el artículo 53, que me dice que el primer mes de no sé qué, o la primera semana, yo tengo que hacer esto y aquello. Pues hijo, ya no lo tienes. Pero ¿cómo no lo voy a tener? Entonces, ¿Dios qué es? ¿Cómo no me va a enseñar? Entonces me va a dejar libre a mí para que haga las cosas. Libre no, sírvele en temor, pero no hay un orden. Y esto no es un tema menor, repito, porque no se puede arreglar lo que el Señor ha destruido. Nosotros no podemos levantarlo a nuestro gusto y decir que ese es el templo del Señor y lo que el Señor quiere. No es eso, Aunque luego es verdad que cuando pasa un cierto tiempo, el templo vuelve a construirse, no como el de antes, y la sociedad judía en su tierra vuelve de nuevo, que tampoco son muchos, son 4 emigrantes, cuidado ahí, y ya se habían dispersado por muchos lugares y la mayoría se quedó en los lugares donde estaban, y hay una parte, buena parte, ¿vale?, del pueblo de Israel ya en conjunto, porque también aparecen allí algunas tribus de las que se habían dispersado antes, algunos miembros de esas tribus, y bueno, hay un grupito de emigrantes, vaya, que tampoco aquello era muy brillante. Y ese grupo, pues bueno, reconstruye las murallas de Jerusalén, como ya sabemos, el templo. Ahí hay unos profetas que profetizan en aquella época. Tenemos los libros que nos narran cómo eso acontece, los de Esdras, Nehemías, y poca cosa más. Y no sabemos muy bien cómo aquello se hizo. Pero lo que vemos es que aquello no se hacía muy bien, que aquello estaba muy complicado, que aquello era un intento de arreglar lo que se había antes roto, ¿vale?, que se reconstruye de nuevo el templo, etcétera, pero uno no puede ver ahí un modelo distinto en cuanto a moral, a ética, a obediencia al Señor, a corazón limpio. No puede ver una época diferente a la que había antes de la destrucción por los de Babilonia. No, no puede verlo. Si alguien lo quiere ver, que lo vea. Pero no, sencillamente. Ya hemos dicho aquí, hombre, si te pones a pensar en una época notable, que incluso para algunos ha sido modélica, cuando Josías, un chavalito que lo hacen rey y el muchacho, pues en cuanto puede, se pone a arreglar aquello, todo lo que habían hecho sus padres, de idolatría, etcétera, quitando todo aquello, volviendo a poner de nuevo el orden en el templo, volviendo a hacer una Pascua notabilísima, incluso el buen muchacho, pues procurando que la gente de las tribus separadas también participaran de esa situación nueva. Y esto es muy relevante. Él nunca pensó, como los profetas no pensaban nunca, que solo estaba Judá, porque estaba allí el templo, sino que también las otras tribus que se habían separado, que tenían varios santuarios, cuya capital principal luego es Samaria. Bueno, pues este Josías también requiere que allí aquellos judíos, aquellos israelitas que estaban en aquellas zonas, pasándolo mal también, muchos de ellos, con muchos conflictos, pues hombre, que participaran de los ritos. Oye, eso tú lo apuntas y dices, un 10, porque esto es lo que había que hacer. Es más, habría gente hoy que hasta babearía de una situación así, diría, yo me apunto, que venga un rey piadoso, además, como Josías, que desde su juventud, el tío, oye, muestra una fidelidad enorme, quiere que la gente funcione,
y es el rey que obliga a que eso se cumpla. Él derriba los ídolos y hace que, ya digo, que el pueblo se organice, que vuelva a tener las fiestas, la gran Pascua que él hace, y que los del norte también pudieran venir allí. Que como situación no hay otra, o por lo menos es una de las ideales. Y repito, que hoy algunos babearían. La fuerza de las sociedades, el que tiene los ejércitos. Imaginad que Bush, en una época cuando quiere conquistar ahí una parte de Oriente, o que ahora Trump dijera, no, pero cuidado ahí, nosotros que tenemos mucha fuerza, que tenemos muchas bombas y muchos cañones y muchos barcos y muchos aviones y muchos drones y mucho de todo, pues nosotros, cuidado ahí, a este Estado que hay ahí, ¿qué está? A ver, ¿qué leyes se está haciendo? Ay, mira, una ley de matrimonio homosexual, 50 bombazos, que aprendan. Y aquel otro, uy, ¿qué están haciendo allí? Otros bombazos. Y algunos dirían, esto es lo que necesitamos para que por fin se cumpla la ley de Dios. Que desde el poder se hiciera cumplir, no a lo bruto, en el caso mejor de lo mejor, que sería la piedad como el motor, la fuente de esa acción, no la idea política, la circunstancia o la táctica política, que eso también ocurre. Ha habido épocas en la historia en las que uno puede decir, oye, vale, el cristianismo aquí, entre comillas cristianismo, ha salido beneficiado, pero mira, vamos a usar el lenguaje claro. Nos puede gustar esto más o menos, pero esto ha sido una jugada política. En la época de Constantino, del emperador Constantino, oye, que este tío, mira, sabemos que el Señor en su providencia gobierna todo, pero el tío es un sinvergonzón y ha usado la realidad del cristianismo para su poder político. Y eso es así, ahora podemos pintarlo como queramos, pero con los datos que tenemos, la pintura sale así, hijo, ¿qué vamos a hacer? Esto es una táctica política de un sujeto que de rebote puede beneficiar a los cristianos o no, porque al cabo del tiempo no se sabe qué ha sido peor. Eso ha ocurrido, pero en el caso de Josías vemos que no. Y de otros reyes, oye, que era un rey sincero, que no era por una táctica, sino que él ve el temor de Dios como lo fundamental para el pueblo, etc. Bueno, pues en esa situación, en ese caso extraordinario, el propio Jeremías, que inicia ahí su trabajo, tiene el deber de decir, este pueblo es hipócrita. Este pueblo ha destruido los ídolos, pero en lugar de ídolos ha puesto los ritos de la ley para vivirlo de una manera fanática, como si fueran ídolos. O sea que ahora la ley misma, los ritos, las ceremonias, se han convertido en ídolos. Y aquí nos paramos un poco y tenemos que decir, cuidado, 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 que la historia de la cristiandad hasta el día de hoy ya nos debería saltar las alarmas cuando hay cosas de este tipo. Lo que se presenta como cumplimiento de la ley es realmente un ídolo para el corazón fanatizado. No es una expresión de la obediencia y de la alegría y del gozo. Es un mecanismo para obtener, como con los ídolos, un control de Dios, un control de su voluntad, donde nosotros con nuestros ídolos y con nuestros actos decidimos, orientamos. Ese es el dato. No lo olvidemos, porque luego tenemos épocas en las que esto se dice, pero a lo bruto. Oye, épocas que uno puede ver en la historia, notables, de avivamientos. Y repito, que el de Josías lo era, y no durante 3 meses, no, años, de que la cosa iba muy bien. Bueno, pues en ese contexto tan adecuado nos encontramos que el pueblo estaba funcionando por hipocresía. Ya hemos dicho también, la situación era un poco chocante por una razón, porque los que tenían que hacer las reformas eran los mismos que habían roto y desacreditado
al Señor y su ley, los mismos. O sea que la realidad estaba ahí. Los que habían antes destruido el orden cultural son los que ahora tienen el encargo de construir la casa. Pues hombre, una casa ya con el modelo arquitectónico previsto de no obediencia al Señor y a su gracia, sino de obras humanas según el criterio de cada uno, pretendiendo ya que de una manera se tenía beneficio político y de otra no, y había que buscar los beneficios temporales. Eso es lo que hay. Y el Señor es el que se encarga de destruir aquello, y lo destruye. Y sigue siendo el Señor de su pueblo. Ya tendríamos que sosegadamente pensar, pero ahora, ¿cómo es el pueblo de Dios si nosotros viviéramos allí, en ese momento? ¿Cómo éramos el pueblo de Dios? Pues fíjate, nos han quitado todos los elementos externos. No tenemos ni uno. Estamos esclavizados, no tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos liturgia, no tenemos ritos, no tenemos nada. Ah, pero te dicen los profetas, ¿cómo que nada? Tienes al Señor, que es tu Dios. ¿Te vale eso o no? Y muchos decían que no. Intentaban arreglar, como ha pasado en la historia de la cristiandad, que te intentan presentar que, hombre, como tú me digas a mí, que sea el gobierno del Espíritu el que gobierna la Iglesia, ya la cosa se ha roto. Hombre, dame un orden, dame unas reglas para saber a qué atenernos. Bueno, pues aprendamos que el planteamiento ha ido por ese criterio y no pasa nada, que así ha sido hasta el día de hoy, y eso lo hemos de asumir, y asumiéndolo aprenderemos. Bien, nos hemos puesto en ese momento en el que Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y allí se encuentra una sinagoga de los judíos, pero habíamos dejado 600 años antes todo aniquilado, todo lo externo aniquilado. Y ahora nos encontramos con una sinagoga de los judíos. ¿Cómo se había producido ese hecho? Había también un templo en Jerusalén y había una reconstrucción de cosas. Y también sinagogas. Bueno, ni siquiera sabemos muy bien cómo se produjo el dato, pero lo cierto es que las comunidades judías, en la dispersión, pues empiezan a reunirse y a fabricar, no lo olvidemos esto, a fabricar un modelo religioso. Y hay que decirlo así, a fabricar un modelo religioso. Ese modelo religioso, pues tiene en cuenta el que hubiera sacerdotes según la línea sacerdotal, reconstruyen un templo en un momento determinado, ¿vale? Luego otro, en la época de Cristo hay un templo en Jerusalén, hay un gobierno de los judíos, el Sanedrín, los ancianos, y hay un mecanismo de cumplimiento escrupuloso de los rituales. Eso lo tenemos, en la época de Cristo es evidente, cuando Él se enfrenta al pueblo de Israel y a sus dirigentes, observamos al Mesías enfrentado al cumplimiento ritual de los mandamientos que se habían establecido. Ni siquiera podíamos decir de la ley en un sentido estricto, sino de la ley como se entendía ya según los maestros. Por eso el Señor tiene que decir, hombre, acordaos, vosotros decir, pero se dijo. Hay una diferenciación. Pero iremos viendo algunos detalles de eso, si Dios quiere, en próximos domingos. Pero el dato está ahí. Oye, ¿cómo se ha producido eso? Pues tampoco sabemos muy bien cómo. Lo cierto es que donde había comunidades judías solía haber una sinagoga en la cual se reunían, trataban sus cosas, y lo que sí vemos como un puntito, con otras diferencias, pero un puntito muy común, y era la conservación del sábado, del día de reposo. Esto es un dato que aparece y de momento solamente es un dato. Luego lo podemos analizar
y contemplar que fue un dato peculiar, incluso señero, porque cuando Cristo se enfrenta con los judíos, con los maestros de la ley, si uno recuerda un poco en los evangelios, sacará la conclusión de que muchas de estas discusiones tuvieron que ver con la celebración del sábado. El sábado se había convertido en un elemento prioritario. Es cierto eso. Nosotros sabemos que, claro, no tienes ritos que cumplir porque no puedes, no tienes sacerdotes, no tienes el templo. Pues, por la razón que sea, el sábado, el día de reposo, se convirtió en una seña de identidad de las comunidades judías. Malo, bueno, se convirtió. Incluso en la reconstrucción, en los libros que tenemos de Nehemías, de Esdras, etcétera, este factor también se presenta, que había una regulación incluso específica sobre el día de reposo, sobre el sábado, que allí se establece. Simplemente se establece, no se dice que sea bueno o mala, sino que se establece como algo fundamental. Y eso fue una señal en las comunidades judías que estaban por todas partes. Por eso, el sábado, el día de reposo, se reunían en la sinagoga. ¿Cómo hacían aquello? Tampoco sabemos mucho, pero bueno, allí se discutían, se hablaban cuestiones de la religión judía y de las leyes, y de la Torá, de la ley, de lo que llamaríamos Antiguo Testamento. Eso es común. El Señor se enfrenta al pueblo guiado por sus maestros, teniendo como referente en muchos casos el mal uso que hacían del día de reposo. Pero eso ha sido una constante. Y volvemos hasta el día de hoy y será un problema en el mundo cristiano esa idea de día de reposo o de sábado. Hay grupos que tienen eso como una cosa fundamental, otros que menos, otros han cambiado el día y justifican su cambio y bueno, y si nosotros como Iglesia, o al menos en mi caso, en el Evangelio que yo anuncio, en mi Evangelio, que podría decir, no está en absoluto la idea de un día que sea distinto a los demás. Ni domingo, ni lunes, ni martes. Un día distinto a los demás no hay. Un día sagrado no hay. Uno puede luego arreglar las cosas como quiera, pero un día sagrado, en mi modelo de ver la Escritura, no existe. No hay un día en el cual tú puedas decir, mira, a partir de ahora, de las 7 de la tarde, si tú cocinas, estás transgrediendo el día del Señor. No, eso no existe. El día del Señor es una cosa global, es una realidad global y es el día en el que vivimos, es el día del Señor, es una realidad histórica. Luego tenemos el orden de las cosas y en ese orden, pues si el domingo no trabajamos y podemos reunirnos, óptimo. Esas son cosas evidentes y podemos organizarnos por las circunstancias sociales, de trabajos, etcétera, hágase. Pero la idea de que el domingo es el día de reposo, yo al menos la considero incluso muy, muy peligrosa. Y hay sus razones para que eso se haya mantenido. Hoy día también es verdad que eso no lo mantiene mucha gente. En muchas iglesias de todo tipo eso no lo mantiene. Hay quien todavía lo mantiene un poquito, que todavía no se sabe qué es peor. Pero bueno, esa es la situación en la que uno vive y punto. Hay iglesias de un poquito, hay iglesias de nada y hay iglesias que te enfatizan mucho el domingo como día del Señor. Y eso hoy, pero hace 50 años era todavía más. Y es una realidad que está ahí. Bueno, pues ya apunta maneras el que la creación de lo que es el judaísmo que crucifica a Cristo y que le dice a Barrabás, sal tú fuera y que éste se meta en el hoyo, ese judaísmo era un judaísmo caracterizado por el cumplimiento ritual del sábado. Apuntemos eso, que durante siglos, la seña de identidad
del pueblo judío es el cumplimiento ritual del sábado, y se ponía un énfasis extraordinario. Y uno puede ver ejemplos en la época que conocemos por los libros de los Macabeos, que incluso en la confrontación civil y militar que tienen, pues el tema del día de reposo es fundamental, porque había un momento en el cual los enemigos decían: vamos a ir a por estos el sábado, que no cogen armas. Y hubo que arreglar eso mentalmente para que el sábado también se pudiera pelear, cosas que nos demuestran que el cumplimiento ritual del sábado, como cesación de hacer todo tipo de trabajos, etcétera, incluso comida, y bueno, que ya Cristo tiene que decir: pero vamos a ver, si se te mete tu borrico, hijo, en un hoyito, ¿qué haces? Es sábado, no le eches una mano al borrico para sacarlo y no pides ayuda, y eso sería malo, eso sería romper el día de reposo. ¿Tú te crees que el día de reposo no significa que cuides a tu borriquito que se te ha metido en un hoyo? En fin, él se había desproporcionado todo, se había desviado, y así hasta el día de hoy. Eso ocurría, pero también eso hacía que tú te encontraras con los judíos en cualquier lugar donde ibas los sábados, porque te los encontrabas reunidos en la sinagoga. Ni malo ni bueno, simplemente es lo que ocurría, y es lo que hacía Pablo como planteamiento normal cuando iba a las ciudades. Empezaba por los judíos, y él sabía que donde hubiera una ciudad relativamente grande, pues había una o dos sinagogas, y allí se iba, y allí discutía. Ese es el planteamiento que se fue haciendo. En medio de ese planteamiento, pues vemos que el pueblo de Israel, o el pueblo judío, durante 600 años, en todos sus avatares, fue organizándose como pudo y fue creando pues un modelo religioso basado en el cumplimiento ritual de cosas externas que lo caracterizaba. Y eso es lo que tenemos. Cristo dice, y lo iremos viendo en próximos domingos, si Dios quiere: esto está roto, vosotros no sois este pueblo, las promesas, la realidad no corresponde a vosotros, corresponde a otra realidad, y eso luego se pone de manifiesto con las conversiones de los que no eran judíos, de los que como nosotros pues no éramos judíos, y el Señor los convierte. Y en esa transición, en ese momento de la historia en el cual el pueblo judío está allí formalizado según las costumbres de los padres, totalmente fanatizado, donde no prima el principio de la ley de los profetas, de la misericordia y de la justicia, sino del beneficio propio, del aprovechamiento, en el que los sacerdotes son cómplices, como había pasado antes, y que si esos sacerdotes que han arruinado al pueblo son ahora los que tienen que solucionar la ruina, pues es una ruina doble. Y así pasó durante 600 años, hasta que aparece Cristo en Palestina, en Jerusalén, en sus alrededores, y ahí se desarrolla su ministerio. Y en ese ministerio luego tenemos su muerte, su resurrección como Mesías, y el anuncio de esa muerte como el Evangelio. Y eso produce los frutos de la conversión. Y aquí termino, pero poniéndonos ya en el camino adecuado. Oye, nosotros no podemos empezar a anunciar a Cristo así por las buenas. Pablo no lo hace, nadie lo hace en el Nuevo Testamento. Se anunciaba al Cristo de las Escrituras, el Mesías. ¿Qué ocurre? Que no se anuncia un judaísmo. Lo que se anuncia, y ese es el gran choque que se produce en muchas comunidades en el inicio, es un Cristo al cual se dice que hemos de servirle a Él, servir al Dios vivo y verdadero, que nos ha convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, pero que ahora no hay estructura. Oye, que no hay código, que no tenemos código, y que le tenemos que servir en el camino de la fe y del Espíritu. Y alguno dirá, uy, libertinaje, ahora puede hacer cada uno lo que quiera. Que se lo pregunten a Pablo,
si podía hacer alguno lo que quisiera. Que se lo pregunten a los apóstoles. No. Pero lo que no podemos es decir, ahora tenemos otro código, tenemos un código que hemos fabricado. Ah, no lo hemos fabricado, cogemos el antiguo. ¿El antiguo cuál? ¿El antiguo cuál? Esa es una situación que hay que aclarar, porque es fundamental. Fijaos los problemas que tuvieron las iglesias en Galacia, porque esto, en vez de tenerlo claro, cayeron en la trampa de aquellos que venían de parte de Jerusalén, diciendo, hombre, cuidado ahí, pero la ley también tiene esto, cuidado, tiene aquello, es valiosa, no la vayas a despreciar. Y caían en una trampa en la cual se les dice expresamente estaban cayendo de la gracia de Dios, estaban desvinculándose de la nueva realidad del Evangelio, en la cual se puede decir de una manera más elegante, menos elegante, no hay estructura de servicio, excepto el servicio por el Espíritu, servicio que es el amor, la paciencia, todos los frutos del Espíritu, pero frutos del Espíritu, no ritos. Frutos del Espíritu, que ningún fruto del Espíritu produce fariseos. Ninguno. Los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu y hacen a un pueblo servicial, en comunión y sin gloria personal. Lo que no es fruto del Espíritu, que es fruto del espíritu humano, de códigos, de mandamientos, de ritos, de ritualidades, eso produce fariseísmo, inevitablemente. Es que no puede ser de otra manera, porque son obras de la carne, vaya, ¿qué vamos a hacer? Si son obras de la carne, pues hombre, producen los frutos típicos de la carne. Que se use para eso la ley de Dios, la Escritura. ¿Cuántas veces tendremos que decir que la Escritura se usa para todo? Estos judíos que fabrican ese judaísmo de ritualidad farisaica, aunque sean los fariseos el que reciban un poco el premio de esa ritualidad y que se lleven su nombre esos modelos de ritualidad, cuando ellos eran solo una parte de los grupos que había en el judaísmo. Pero para entendernos hoy con nuestro lenguaje, esas ritualidades y ese modelo religioso farisaico, eso estaba lleno de escrituras. Ahí nadie negaba las escrituras. Nadie negaba las escrituras. Todo el mundo decía que cumplía las escrituras. ¿O es que los que mandan a la cruz a Cristo piensan que no están cumpliendo las escrituras? Por el cumplimiento de las escrituras y de su ritualidad, ponen a Cristo fuera del templo, porque no lo podían tolerar. Ese cristianismo o antes ese judaísmo totalmente apartado, farisaico, lleno de impureza, de inmoralidad, es el que tiene tanto en cuenta las Escrituras que incluso como el pueblo judío, en su mayoría, en su dispersión por todas las naciones, ya no conocía el hebreo, sino que la lengua común de ellos era el griego, pues ese judaísmo apóstata, perverso, que no hay por dónde cogerlo, propone y lleva a cabo la traducción del Antiguo Testamento, de las escrituras que había, que no había otras, vaya, al griego. Y eso hace que las escrituras la pudieran tener, o leer por lo menos, en muchos sitios, los judíos, en la lengua que ahora conocían, que era el griego. O sea que este pueblo perverso y esta estructura perversa de servidumbre al corazón humano y de desprecio a la palabra de Dios se convierte en un mundo ritualista en torno a la ley, entre comillas, de Dios, y reconoce las Escrituras hasta el punto de que propone su traducción para que todo el mundo las pudieras tener. Porque claro, tú no podías ir allí con la reclamación de autoridad ritual sobre una comunidad si esa comunidad no tenía una fuente. ¿Cuál era la fuente? Las Escrituras. Cuidado con lo que hay, porque hoy, si alguno te viene diciendo, no, pero yo conforme a las Escrituras, la Biblia dice,
Durante muchos siglos la Biblia dice, era lo que decía el profetilla de turno o el maestro de Israel de turno. Y para que eso siguiera, pues tradujeron los textos en hebreo para que la gente lo pudiera leer en griego. Y eso hace que también providencialmente luego pues haya muchos lugares donde el mundo griego conocía algo de las Escrituras y donde el mensaje de Cristo, como el Señor, como el Mesías, no era un mensaje extraño totalmente, sino que era un mensaje relacionado con las Escrituras que culturalmente al menos mucha gente tenía o leía o había escuchado verbalizada de algún maestro, de algún enseñador. Todo eso nos pone en una situación en la que la Iglesia del Señor, en este caso en Tesalónica, surge en 3 sábados en los que Pablo discute. Y allí creyeron algunos del entorno cultural griego también, y frente a eso pues se produce lo normal. Los judíos que no habían creído levantan gente ociosa para que persigan e impidan aquel desarrollo. Y así hasta el día de hoy. Así hasta el día de hoy. La Iglesia del Señor surge y hay un impedimento para su función, para que se mantenga. Y ese es el dato que hemos de reconocer hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos impedimentos? Hombre, pues en este caso los judíos eran los que intentaron impedirlo, no era el mundo civil, no era el mundo pagano, porque el mundo pagano, al contrario, cobraron la fianza de aquello y lo dejaron libre. O sea que las autoridades políticas ahí funcionaron mejor que el mundo religioso judío, que en el nombre de la ley, en el nombre de sus escrituras, de sus ritos, proponía que aquello no podía ser. Así, hermanos, hasta el día de hoy. Y por eso la segunda carta a los tesalonicenses podrá servirnos, porque ahí el apóstol Pablo también nos cuenta el desarrollo de la historia, cómo se desarrollará. Y esto es relevante para que lo vayamos viendo, pero con las debidas piezas en su sitio, para luego hacernos una adecuada composición del lugar. Que el Señor, que hasta aquí nos ha traído, por medio de tantas y tantas circunstancias, también en su bondad nos siga llevando con la luz de su palabra hasta el fin. Amén.